¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio ya a nuestras últimas semanas de programación, para lo cual vamos a ir viendo nuestro tema de personalidad y pues una de las referencias también aunadas a este tema, que va a ser sexualidad humana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Bien, para ello entonces, una de las primeras referencias que nosotros tenemos acerca del comportamiento que desarrollamos viene a ser un rasgo de nuestra personalidad, de la cual se hace referencia al gusto, la atracción y el deseo que tenemos por el mismo sexo, al sexo opuesto o hacia ambos. Y esto es lo que refiere acerca de lo que es la sexualidad humana. La psicología de la sexualidad se enfoca hacia poder llegar a comprender de qué manera es que el individuo llega a adaptarse al medio interpersonal. No solamente la sexualidad se refiere hacia el comportamiento reproductivo, sino que la sexualidad también aborda la forma en la cual el individuo se llega a interactuar con el entorno. Y esto caracteriza entonces al sujeto en las relaciones amicales, aparte de las relaciones de pareja, ¿no? Donde no solamente es ello. Por eso es que hablar acerca entonces de la sexualidad es referirnos a un conjunto de representaciones. Entre ellos tenemos lo que es la identidad, el rol de género, el erotismo, el placer, la intimidad, el comportamiento reproductivo, la orientación sexual, vivenciándose eso y expresándose de diversas maneras, incluidos sobre todo también las actitudes, los roles y las relaciones que presentamos de manera interpersonal. Está influenciada además por factores biológicos, como veremos, psicológicos, sociales, políticos, culturales, según la OMS, y que finalmente también forman parte de nuestra vida cotidiana. Es decir, el individuo, el ser humano como un ser sexual, entonces no puede llegar a apartarse de este elemento que lo va a llegar a definir. Bien, entonces dentro del campo de la sexualidad encontramos como componentes el sexo, que viene a ser la característica anatomofisiológica que diferencia a varones de mujeres, como por ejemplo, si nos referimos al sexo genital, nos referimos a el miembro viril, la vagina, lo que define en sí ser varones de ser mujeres, que es universal y es estático. A nivel cromosómico, los varones somos XY y las chicas van a ser XX. Estas características biológicas son las que se van a llegar a presentar de esta manera. Además de que este componente se considera necesario para la procreación, el deseo y también la respuesta sexual, la respuesta reproductiva. Entonces, el componente biológico es lo que nos diferencia entonces así de ser varones o de ser mujeres, y la manera de cómo se va a llegar a desarrollar. En el ámbito psicológico nos encontramos ahora con la identidad sexual. En este campo, el término identidad significa conciencia. En este contexto lo entendemos como una conciencia. Y si hablamos, por lo tanto, de una identidad sexual, significa llegar a ser conscientes acerca de nuestra propia genitalidad. Por eso corresponde a la conciencia y el reconocimiento de las condiciones biológicas que presenta el individuo a nivel genital y sobre todo también a nivel cromosómico. Esa es la identidad sexual. Y por otro lado, también nos referimos hacia una identidad de género, el cual corresponde a la conciencia o la percepción individual de sentirse varón o sentirse mujer. Entonces, de esta manera es identidad de reconocimiento. Por lo general, tanto la identidad sexual como la identidad de género vienen a estar relacionadas, y sobre todo existe una coincidencia en la gran mayoría de las veces, donde la persona que reconoce tener un miembro viril, un pene, se siente varón. Pero en algunas ocasiones no es así. Aquel que y tiene una identidad sexual no coincide con su identidad de género, ya que puede reconocer que tiene un miembro viril, pero no se identifica como tal, sino más bien como mujer. Y es ahí donde encontramos pues a los transgénero, o los llamados pues también transexuales, ¿no? Que estarían presentando estos cambios. En cambio, la orientación sexual viene a ser ahora el gusto, la atracción que experimentamos hacia el mismo sexo, hacia el sexo opuesto o hacia otros. Y esto sobre todo tiene una gran disposición más de carácter biológico. Hoy se sabe que las personas que presentan estas características, más que no es en sí lo que la sociedad los construye, los define, sino que más bien son ellos los que van a presentar esas condiciones biológicas que los predisponen hacia este tipo de comportamiento. Bien. Por otro lado, en el plano social, en el plano cultural, el aspecto aprendido tiene que ver más bien ahora con las características que van a llegar a establecerse en el sujeto, como el rol de género.
Cuando nos referimos acerca del rol de género, esto corresponde a lo que la sociedad señala cómo deberíamos de actuar, o siendo varones o siendo mujeres. Por tal razón, entonces, las sociedades se encargan de poder señalar patrones de comportamiento, que por cierto, al ser sociales, vienen a ser dinámicos. Significa que van a poder llegar a mostrarse, a presentarse de una u otra manera y definirse de esta forma, ¿no? Entonces, es así donde es todo aquello que las sociedades construyen alrededor de lo que es la identidad sexual, la diferencia sexual. La suma de valores, actitudes prácticas y expectativas culturales. ¿Qué es lo que nosotros llegamos a aprender entonces sobre cómo actuar dentro del medio, incluyendo la moda, el vestir o incluso hasta la elección profesional se ha visto relacionado con lo que va a llegar a ser el rol de género? Hay algunas carreras en donde hay una mayor predisposición que puedan desarrollar las mujeres que varones y viceversa. Pero esto sobre todo tiene que ver más con una influencia que se presenta a nivel social. ¿Bien? Entre las principales teorías que se van a llegar a establecer bajo la idea de Robert Sternberg corresponde hacia la teoría triangular del amor. Para este personaje hay tres elementos que le estarían constituyendo: la atracción, la intimidad y el compromiso. El primero refiere sobre todo ahora hacia el gusto que sentimos por la otra persona, lo cual no solamente se da dentro del ámbito físico, sino tiene que ver también con otros cambios que se van a llegar a mostrar. La atracción también se ha visto relacionado con lo que viene a ser el trato, la interacción, y la atracción no solamente se va a llegar a dar dentro de las características observables directamente, pero lo que sí se sabe también que implica la atracción es cambios bioquímicos como la liberación de neurotransmisores. Los neurotransmisores que participan en el proceso de la atracción, sobre todo durante el enamoramiento, va a llegar a ser la feniletilamina, la noradrenalina y la dopamina. Esta última sobre todo porque genera estados o condiciones de felicidad. Entonces, la atracción tiene que ver mucho con este tipo de respuesta, la respuesta del deseo, además porque activa el sistema límbico, y este viene a ser el lado con el cual nosotros respondemos a través del gusto y la atracción propiamente. ¿Listo? Muy bien. Eso va a llegar a ser entonces a partir de ello, ¿no? Así es. No existiría en sí una diferencia entre orientación sexual y atracción. ¿Por qué? Porque la atracción es parte de la orientación sexual. Si una persona tiene orientación homosexual es porque su atracción es hacia el mismo sexo. Si alguien tiene una orientación sexual heterosexual, entonces su atracción es hacia el sexo opuesto. Entonces, más que una diferencia, es una relación de todo parte, ¿no? La atracción es parte de la orientación sexual, ¿ya? Bien, entonces, en este campo hablamos acerca de las diferencias que se van a llegar a tener por los cambios fisiológicos que se van a ir mostrando. Por otro lado, aparece la intimidad, el cual se va a llegar a dar a través de experiencias personales que el individuo va a llegar a desarrollar para con otros. Esto que implica las relaciones que se tienen, por ejemplo, a nivel amical, son los que van a presentar intimidad. Si referimos a una relación de pareja en donde comparten su historia personal, eso también es parte de la intimidad, lo cual, tanto en una relación de amigos o en una relación de pareja, va a llegar a construirse lo que se conoce como el vínculo. El vínculo nace a partir de la intimidad. Eso es lo que Robert Stenberg señalaba, de que esto es lo que permite que las relaciones se unan. Entonces, cuando a veces escuchamos la frase de un amor a distancia no funciona, ¿no? Robert Stenberg señalaría que lo que estaría careciendo esta relación es de intimidad. No hay un contacto y el contacto se necesita también de la interacción afectiva que se tiene con el otro. Por más que a distancia se puedan llegar a mandar mensajes, videollamadas, etcétera, no es lo mismo que establecer el contacto físico. Entonces, ese contacto genera el vínculo. Y es por esa razón que el poder llegar a presentar el gusto, el deseo, la atracción, que se pueda llegar a desarrollar en una relación romántica, entonces es lo que estaría caracterizando el vínculo afectivo. Se da entonces en una relación de pareja como en una relación amical, donde también predomina la comunicación, la comprensión, el respeto, el afecto, el apoyo emocional y el deseo o bienestar de la otra persona. Ahí es donde se hace que las relaciones afectivas se puedan llegar a mantener en el tiempo. Y esto, para Robert Stenberg, es la parte de la relación en donde se quiebra, tiende a ser o generar mayor sufrimiento para aquel que llega a vivir este estado.
Al momento en el que una relación se quiebra, ¿dónde es el aspecto en el que más se genera este desarrollo del sufrimiento? Diría Stenberg, en la intimidad, porque es aquí donde se llegaron a unir las parejas. Sus historias son las que se van a forjar en este campo de la intimidad. ¿Bien? Es ahí donde al momento ahora también de poder intimar, conocemos a la otra persona de cómo es. Y si eso va acompañado de elegir seguir a su lado, a pesar de las dificultades, situaciones, vicisitudes, características y diferencias personales, a eso se le llama compromiso. Por eso que el compromiso caracterizaría más bien al noviazgo, que es un punto más cercano hacia lo que es un amor consumado. Aquí utilizamos los dos planteamientos, tanto de Stenberg como en el caso de García. Para García, el compromiso es el elemento que añade al enamoramiento para que se convierta en noviazgo, y esto hace que la relación se vuelva más estable. A partir de un compromiso, Robert Stenberg dice que se pasa del yo al nosotros, y por lo tanto es donde ya no solamente se piensa en el bienestar de uno, cómo es que uno se siente, sino que lo que se busca ahora es la construcción de un nosotros. Por eso corresponde elegir seguir juntos a pesar de las diferencias y las vicisitudes que finalmente terminan construyendo ambos un proyecto de vida juntos. El desarrollo de ello, ¿de qué depende? Depende del desarrollo maduracional de la relación. Sobre todo esto lo vemos en una relación de pareja, pues, ¿no? En donde elegir seguir juntos tiene que ver con el nivel de madurez emocional que puedan llegar a tener los que participan de este tipo de vínculo afectivo. Bien, de acuerdo con ello y las combinaciones que establece según la atracción, la intimidad y el compromiso, Robert Stenberg llegó a señalar que esto más bien se va a dar de la siguiente forma. Aparece donde solo existe la parte de la atracción, se daría en el caso del encaprichamiento. En este tipo de relación, en este tipo de amor que señala Stenberg, es aquí en donde predomina solamente la parte de la atracción. No hay intimidad, no hay compromiso. Ocurre sobre todo cuando aparece el primer amor. Ajá. Entonces, esto es justamente lo que se estaría dando, ¿no? Así es, ¿listo? La parte de la atracción, en términos de Stenberg, la atracción y la pasión son lo mismo. Es más, en el triángulo que plantea él, puede figurar atracción como puede figurar pasión. Ajá, y es la misma figura, ¿no? En su teoría al menos. Em, entonces, en este tipo de amor, muy bien, Angie, en este tipo de amor es en donde solamente aparecería el gusto o la atracción por la otra persona. No hay conocimiento, no tenemos conocimiento de cuáles son sus gustos y sus preferencias, solamente nos agrada. Esto suele pasar cuando llegamos a conocer a alguien, por ejemplo, no sé, en una reunión, en una fiesta, nos presentan a alguien a lo mejor y no conocemos más allá de la otra persona. Simplemente nos gusta por su apariencia, por su forma de ser, que es el primer contacto visual que tenemos. Y es ahí donde aparece la parte de la atracción o el encaprichamiento, lo que diría Sternberg. Solamente hay eso, no hay intimidad y no hay compromiso. El tipo de amor donde solamente habría intimidad, es decir, comparte con la otra persona aspectos personales, se llama intimidad o cariño. El cariño tiene que ver aquí con el hecho en el cual no hay atracción y no hay compromiso, solo están juntos por intimidad. Entonces, de ser así, el cariño se va a ver expresado a través de la manera como el individuo se desarrolla compartiendo con la otra persona. Ocurre con las personas que recién están conociéndose, hay cariño, ¿sí? No hay atracción y tampoco no es que se conocen una semana y ya quieren estar juntos toda su vida, ¿no? Sino que no hay compromiso y no hay atracción, solamente hay intimidad. Entonces, eso caracterizaría la parte del cariño. Por otro lado, también desarrollamos cariño con ciertas personas con las cuales no hay atracción y tampoco hay compromiso, como por ejemplo en el caso de terceros. Esto suele pasar como cuando llegamos a conocer a una amiga de mamá a la cual le llamamos tía. Si han recibido la visita de alguna amiga de mamá a la cual le llaman tía, eso es un cariño, eso es cariño también. ¿Por qué? Porque ahí no hay atracción, pues.
Y compromiso, bueno, no sé si seguirá viniendo a casa, ¿no? Porque al final es la amiga de mi mamá. Entonces, si se va a ir a vivir a la China, ya será pues su decisión. Pero no hay un compromiso y no hay un deseo de seguir juntos. No, pero eso sí, me conoce desde los 6 años, de los 7 años. Tengo 15 y sigue viniendo cada 2 meses o 2 veces al año, visita a mamá. Entonces, lo que hay por esa tía es cariño. Eso vendría a ser otra forma en la cual se expresaría desde el punto de vista de Stenberg. ¿Bien? Y en el caso del amor vacío, el amor vacío es en donde o no hubo atracción y no hubo intimidad, o simplemente hubo y comienza a decaer. El amor vacío se da en las personas con las cuales recién se pueden llegar a conocer, donde ha habido atracción inicialmente y luego decae. Cuando van intimando y conoce más a la persona, llega a desilusionarse. Eso también suele pasar. Entonces, la atracción se caracteriza porque en este caso la persona llega a formar ideas también acerca de la otra persona y le gusta, le atrae, lo disemina, lo amplía, cuando en verdad la realidad es distinta. Mientras más va conociendo a la persona, pues tal vez puede que se pueda ir decepcionando cada vez más. Y eso al final se convierte en un amor vacío. El amor vacío en una relación de pareja, es decir, aquella en la cual ya existió una atracción inicialmente, y una intimidad puede llegar a decaer. Ujú. Entonces, la atracción, el gusto que hubo en un primer momento decayó rápidamente. Y eso fue a medida en que fueron intimando. Ya no hay interés para intimar, entonces la atracción también va decayendo. Pero eso sí, tienen a lo mejor un hijo de por medio. Entonces, solo están juntos por el hijo. Eso se convierte en un amor vacío. ¿Por qué? Porque solo están juntos por compromiso. Ya no hay atracción y tampoco habría intimidad. Entonces, el amor vacío aparecería de esa manera. Por otro lado, aparecen las combinaciones que Stenberg señala. Atracción más intimidad corresponde al amor romántico. Aquí ocurre el hecho que cuando comparten con otras personas, este tipo de amores son aquellos en donde existe atracción, hay gusto, hay placer, intimidad porque comparten la historia del otro, pero todavía no deciden unir sus vidas, todavía no deciden vivir juntos, convivir, establecer planes a largo plazo, no hay nada de eso. Solo están viviendo un amor romántico. Para Robert Stenberg, entonces, ese es un amor romántico. El amor social es el tipo de amor en donde se presentaría de dos maneras, tanto en una relación de pareja como en el caso de los mejores amigos. En una relación de pareja, un amor social es un amor en donde va decayendo la atracción, ya va decayendo el interés y la atracción por la otra persona. Claro, lo que hacen son actividades rutinarias, eso se llama intimidad, pero siguen juntos, claro, porque hay un compromiso, ya que tienen un hijo de por medio, salen los fines de semana, pero ya no sienten la misma atracción. Entonces, eso va decayendo con el tiempo y se convierte también en un amor social. Bien, en una relación de pareja puede ocurrir un amor social. Y en una relación de amigos, pero ya no amigos que recién se conocen, no, amigos en las cuales aceptas a la otra persona como es. Y eso se presentaría en el caso de los mejores amigos. Tu mejor amigo, pues no es que te gusta, no es que te agrada, o sea, no hay atracción, ni tampoco pues habría esta característica. Pero lo que sí hay es intimidad, porque compartimos cada vez más, conozco más acerca de su historia personal y hay compromisos, sí, elijo seguir estando con esa persona por su manera de ser, su preocupación, su interés hacia mi persona. Entonces, deciden seguir juntos. Hay compromiso y hay intimidad, lo que no hay es atracción. Entonces, eso se daría en el caso de un amor social. Bien. El amor social, entonces, sobre todo lo que sostiene el amor social, va a llegar a ser la forma como se combina la intimidad y el compromiso. En el caso de un amor fatuo, este tipo de amor es el amor en donde aparece más bien la atracción y el compromiso, pero no hay intimidad. Esto suele pasar en un tipo de relaciones donde se da un juego psicológico llamado juego colusivo, donde las personas se juntan por un placer, por un gusto, por encontrarse un fin de semana. Claro, ¿no? De tal manera que ambos coordinan los encuentros en el mismo lugar, a la misma hora, se van a llegar a encontrar donde en las mismas coordenadas, en el mismo cruce de avenidas, eso vendría a ser la parte con la cual se comprometen a seguir juntos. Pero lo que no hay es intimidad. Ah, entonces, ¿qué sucedió contigo? ¿Qué pasó con tu familia? Etcétera. Ah, no hablamos de familia. No hablamos de mi relación íntima con mi familia. No hablamos nada de eso. Solamente nos encontramos para
llegar a tener algún tipo de encuentro de fin de semana, placentero, deseoso, lujurioso, únicamente por eso se junta. Ese es un amor fatuo, claro, ¿no? Entonces, a partir de ello es donde se estarían dando pues la atracción y el compromiso. Solamente eso es lo que los une. ¿Clase de qué? Anatomía. Entonces, eso ahí es donde va a llegar a presentarse esa condición y no hay intimidad. Es por esa razón que este tipo de amores, en cuando llegan a alejarse, no duele la separación. ¿Por qué? Porque no hubo intimidad, no hay algo que los identifique, no construyeron una identidad, no hay una canción que los represente, no hay una dedicatoria, no hay una fecha en especial que celebrar, porque no hay intimidad, pues. Entonces no duele, ahí no duele la separación. De esa manera entonces es ahí donde se presentaría, ¿no? Como un choque y fuga, ya, correcto, sí, más o menos así, ¿no? Así es, ¿ya? La pasión es atracción física, claro, así es. Todo lo que venga a tu mente relacionado con lo que viene a ser la parte biológica, deseo, atracción, ya, eso viene a ser justamente, ¿ya? Muy bien, entonces, esa es la manera como se estaría presentando, ¿no? Muy bien, y finalmente es donde aparecería aquí el amor consumado. El amor consumado es la representación donde se da tanto la atracción como la intimidad y el compromiso. Robert Stenberg considera que esta es la más cercana a la que está vinculado el amor romántico. El amor romántico lo único que le falta, como ven en la imagen, atracción e intimidad, lo que le falta es el compromiso nada más. Entonces ya hay un amor romántico allí, pero si dan el siguiente paso, que es a lo mejor la convivencia, que implica un mayor compromiso, entonces ahí se forma el amor consumado. Pero la parte más complicada del amor consumado es mantener los tres elementos, dice Stenberg, porque una vez que se logra el amor consumado, puede que decaiga la atracción, y de ser así, el amor pasa a convertirse de amor consumado a un amor social. Ujú. Ese es el detalle, ¿no? Y por lo tanto, entonces puede llegar a decaer, sí. Pues el amor consumado tiene los tres elementos, pero la parte más complicada del amor consumado es mantener los tres elementos a largo plazo. Esa es la parte más complicada. ¿Sí? Muy bien, para Robert Stenberg, entonces, se va a llegar a mostrar a partir de ello. ¿Sí? Etapa de la relación de pareja según García. Bien, a continuación entonces, desde la forma como lo presenta García, encontramos a continuación el siguiente detalle. Vamos ahora con respecto hacia la idealización. En este primer momento, García considera que la idealización es la etapa en donde en un primer momento se da la fantasía, el gusto por llegar a
conectarse con alguien, contactarse con alguien, pero no se concreta aquí el amor, es decir, la persona llega a soñar despierta. Entonces, la idealización consiste en imaginar a la otra persona en diversos momentos, ya que no se puede volver realidad, simplemente aparece un amor romántico. Nos gusta, aparece el compartir con alguien, pero la otra persona no sabe que nos gusta. Esa es la parte de la idealización. Generalmente se fantasea con personas distantes o de mayor edad, incluso del adolescente, convirtiéndose en el centro de conversación entre amigos, incluso del mismo sexo. Es característico por ello del llamado amor platónico. Bien, en la heterosexualidad del grupo de pares ocurre que al momento de compartir ya con otras personas, es ahí donde aparecen los primeros encuentros. Por lo general, los primeros encuentros amorosos que se han tenido, las primeras experiencias sentimentales, surgen de los grupos más cercanos, como por ejemplo en el caso del barrio, el colegio, son los grupos más cercanos con los cuales nosotros podemos lograr la heterosexualidad en grupo de pares, hasta llegar a ser más selectivos, y esa selectividad ocurre cuando se da el enamoramiento. Se conforman así grupos mixtos donde se comparten diversiones, intereses comunes y donde se producen los primeros encuentros amorosos, que generalmente son frágiles, es decir, son efímeros, no tienden a durar mucho este tipo de relaciones o de alguna manera de las que tienden a durar, tienden a no concretarse muchas veces a largo plazo y tienen un tiempo duradero muy corto, por eso lo menciona en la heterosexualidad en grupo de pares. Pero cuando desarrollamos una mayor selectividad, llegamos a estar con alguien en particular, buscamos ahora establecer cierta relación. Para esto, durante la etapa del enamoramiento, es donde llegamos a exacerbar las virtudes de la otra persona y minimizamos sus defectos. Aquí hay una mayor selectividad en cuanto hacia la relación de pareja, se minimizan los defectos y se sobrevaloran las virtudes. En el caso de la relación amorosa que llega a ser más estable, hay una búsqueda de comunicación también con la otra persona. En el noviazgo, la característica que ya señalábamos de Stenberg es que aparece un mayor compromiso. El mayor compromiso, entonces, implica el que la persona pueda llegar a adaptarse de esta manera, ¿no? Entonces, la relación amorosa se hace así más estable. Hay una búsqueda de comunicación con el otro, una necesidad de compartirlo todo y de construir juntos un sentimiento duradero y un proyecto de vida. Bien, entonces ese vendría a llegar a ser. En cuanto al concepto de sexualidad responsable, corresponde hacia el interés por desarrollar la objetividad de lo que es las relaciones íntimas y sobre todo el conocimiento del mismo. Todas las personas tienen dignidad y valor en sí mismas. Aquí los individuos expresan su sexualidad, pero de forma variadas. Las familias y las sociedades se benefician cuando los niños son capaces también de hablar sobre la sexualidad con adultos de confianza. Aquí donde se afirma que parte de la sexualidad responsable es el hecho de poder llegar a ejercer y favorecer a la educación sexual desde la infancia. Entonces, estos son elementos que van a permitir al individuo llegar a tomar mejores decisiones a largo plazo. Todos los niños deben de ser amados y cuidados, pues la sexualidad precoz se correlaciona también con una baja autoestima. Esto significa que al momento en el cual las personas han llegado a cubrir, llenar ciertos vacíos emocionales, tratan de relacionarlo o complementarlo a través del inicio de la actividad sexual. Los que se inician, según estas investigaciones, en el plano de la sexualidad desde la adolescencia, puede estar íntimamente relacionado a pretender llenar ciertos vacíos emocionales, la necesidad de poder cubrir ese gusto, esa necesidad de pertenencia, esa necesidad de valoración por parte de otros, hace incursionar a la persona en la actividad sexual en esos casos. Los niños obtienen su educación sexual primaria en la escuela y en una sociedad pluralista las personas deben también de respetar y aceptar diversos valores y creencias sobre la sexualidad. Más ahora donde en el momento en el cual se llegan a presentar estas características, ¿no? Así es que las relaciones sexuales nunca deben de ser coercitivas ni tampoco explotadoras, ¿no? Todas las personas tienen el derecho y la obligación de tomar sus propias decisiones, pero toda decisión que se tome dentro del campo de la sexualidad es responsabilidad sobre todo de la persona que lo ejerce. Por lo tanto, ¿qué es a lo que se haya encontrado? Involucrarse de manera prematura en la conducta sexual implica riesgos como embarazos no deseados, las ITS y bueno, y múltiples otras formas de expresión, ¿ya?
Muy bien, entonces eso vendría a llegar a ser, ¿no? Eh, Eso vendría a presentarse, ¿no? Así es la condición previa que tienen los individuos para poder llegar a incursionar dentro del ámbito de lo que es la sexualidad. Así es, ¿ya? Pero bueno, claro, ¿no? O sea, son los que llegan a iniciarse, por ejemplo, de la época o de la etapa de la adolescencia, ¿no? Dos conceptos que es importante vincularlos es salud sexual y salud reproductiva. En la salud sexual es cuando se asume dentro de la salud sexual como un tema de la orientación básica y que esta está enfocada hacia prevenir y proteger también la salud, evitando riesgos. Por lo tanto, conocer acerca de la salud sexual son todas aquellas condiciones que favorecen a la prevención de embarazos no deseados y de las ITS. Esto es, por ejemplo, lo que se asume como un aspecto favorable en el desarrollo de la sexualidad de la escuela. Pero por otro lado, cuando ya se habla acerca de salud reproductiva, es porque las personas teniendo conciencia de lo que es la noción de familia desean llegar a tener hijos. Corresponde ahora al estado del completo bienestar físico, mental y social en lo que respecta a todo lo relacionado al sistema reproductivo, sus funciones y sus procesos. Aquí, en la salud reproductiva, es la que implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos y de procrear, así como la libertad para poder decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. Tanto varones como mujeres asumen que el derecho a obtener información y acceso a métodos seguros, eficaces y asequibles y aceptables para la regulación de la fecundidad es algo que debe de darse con compromiso, así como el derecho a recibir servicios adecuados de atención a la salud que permitan el embarazo y el parto sin riesgos. Viene a ser algo de lo cual tienen derecho a poder llegar a ejercer. Entonces, la salud reproductiva tiene que ver ahora más bien con las condiciones que favorecen a un sentido de salud para la paternidad responsable. ¿Bien? Entonces, estas dos formas o versiones son un tanto pues antagónicas. La salud sexual más es preventiva. En la salud reproductiva no es ya preventiva, sino ya es con el deseo, con la intencionalidad de poder reproducirse, de tener hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a llegar a ver en estos dos campos bastante singulares. En el desarrollo de la personalidad, a continuación, vámonos ahora con respecto hacia lo siguiente. Se viene a continuación el desarrollo de la personalidad. ¿Qué entendemos por esta noción? El término personalidad, de la cual hemos señalado una parte que es la sexualidad, viene a ser toda una estructura que define acerca de cómo somos y es nuestro sello psicológico, como diría Morris, ya que cada persona tiene una estructura distinta. A pesar de ser incluso hermanos gemelos, van a llegar a presentar personalidades diferentes. Por ese lado, entonces vamos a llegar a referir que esta proviene del término prosopón, que significa máscara teatral. Y es que lo que se asume que el término máscara o prosopón en griego significaría máscara porque en la antigua Grecia utilizaban máscaras para poder representar roles de los diversos personajes. ¿Y esto qué implica? De que nosotros llegamos a presentar una forma de ser según nuestra forma de expresión con los demás. Tenemos diversas facetas. Nos comportamos de alguna manera estando en casa, con los amigos, con los padres. Nos comportamos de una manera con los amigos, nos comportamos de otra manera con la pareja. Entonces, de tal manera que nosotros tenemos diferentes facetas. Nos comportamos según cómo llegamos a desarrollar ciertas condiciones. Por eso, la personalidad es toda una estructura, es un constructo representado por un conjunto de comportamientos que diferencian a unas personas de otras, mostrando así la manera característica de cómo uno piensa, siente y actúa. La personalidad es una integración, entonces, de estos tres elementos, cómo llegamos a pensar, sentir y actuar. La integración de esos elementos se llama personalidad. Entonces, es por eso que cada uno tiene una manera muy particular de pensar,
Hay personas que pueden tener ideas muy rígidas, como por ejemplo, soy así y nadie me va a cambiar. Cuando eso sucede, aparecería un pensamiento bastante rígido. Eso hace que desarrolle un sentimiento o una respuesta afectiva de una respuesta de frustración, cuando las cosas no se dan en función a lo que piensa, ¿no? Y según ese pensamiento rígido, su actuar también será rígido, también de esa manera. Entonces, a partir de ello, es donde se va a llegar a mostrar esto, ¿no? Por lo general, vamos a asumir entonces que nuestra personalidad tiende a ser estable, sí, pero también hay rasgos que van a ir cambiando según nuestra adaptación hacia el entorno. Factores de la personalidad. La personalidad no todo es aprendido y la personalidad no todo va a llegar a ser heredado. Tenemos una combinación de ambas. Para esto entonces, el factor biológico, que es la herencia, asume que heredamos las estructuras neurofuncionales que predisponen nuestro comportamiento, como por ejemplo el comportamiento inteligente. El comportamiento inteligente. Entonces en ese sentido, un pequeño que a los 9 años es capaz de armar una de las fortalezas de Star Wars utilizando piezas de Lego. El pequeño llega a hacer eso porque tiene un papá, un abuelo, que ha sido arquitecto y tiene un gran desenvolvimiento de su pensamiento espacial o visoespacial, lóbulo parietal del hemisferio derecho. Por lo tanto, el pequeñito tiene esa predisposición a poder desenvolverse dentro del plano visoespacial. Entonces, él tiene una predisposición, así como existe una predisposición biológica para el canto, para el baile, para la habilidad lingüística, para la música, entre otros, incluyendo también la actividad sexual. ¿Hay una predisposición también para esto? Claro que sí, lo cual estaría constituyendo ahora el temperamento. Esto viene a ser entonces el componente que va a condicionar el desarrollo del temperamento, pero que también, por otro lado, el factor biológico, se sabe que hay una predisposición hereditaria para la ansiedad y para la depresión. Ahora, el desencadenante se va a asumir dentro del campo de lo social, pero en sí la ansiedad y la depresión van a llegar a tener estas condiciones de carácter biológico. Ello se reafirmará y se modificará hasta ciertos límites. Claro, lo biológico es lo que lo va a llegar a predisponer. El aspecto social consiste en las normas sociales y valores que transmite la familia. Eso tiene que ver ahora con el proceso de socialización y, por tanto, los estilos de crianza. Entonces, aquí cuando los padres nos encomiendan algunas tareas, lo hacen para ir formando ahora nuestro carácter. Como por ejemplo, de esta manera, cuando mamá nos hacía comprar a la tienda y la vergüenza que sentía el pequeño, mamá lo que decía era, anda, yo te veo desde aquí. Entonces, cuando eso pasa, el pequeño tiene la iniciativa, va hacia la tienda, voltea de vez en cuando, la ve todavía mamá en la puerta. El pequeño llega a la tienda que está a mitad de la cuadra y compra. Cuando trae lo que ha comprado, mamá llega a recibirlo y a decirle, ya ves cómo puedes hacerlo solo, ya eres un niño grande. Esto hace que el pequeño llegue a formar pues un autoconcepto también positivo de sí mismo. Entonces, ¿esto qué es? Esto forma el carácter. Es por esa razón que todos van a llegar a tener entonces, por otro lado, también un sentido de responsabilidad con lo que vayan a realizar. Como por ejemplo en el caso de casa, ¿no? Todos ustedes seguramente han de tener también un rol o una función que cumplir en casa. O comprar el pan, botar la basura, sacar al perro, etcétera, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el tener entonces un rol, el cumplir con una tarea, forma nuestro carácter. De esa manera, ¿no? De esa forma. Sí, eso forma nuestro carácter. Algo de lo que mamá podría decir, ayuden a limpiar para que puedan llegar a limpiar su habitación, mínimo puedan limpiar la sala, pero a lo que muchos se resisten es a limpiar el baño. Eso, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces, eso es lo que va a caracterizar sobre todo al individuo, ¿no? Claro, así es, ¿no? Muy bien. Es que el caso es que no los tiene, los que no lo tienen es muy particular, sobre todo el hecho, tienden a no sentir o no tienden a desarrollar un sentido de responsabilidad para con ellos mismos, y sobre todo también la falta de compromiso tiende a ser bastante predispuesto. Claro, ¿no? Hay una mayor predisposición a una falta de compromiso. ¿Por qué? Porque eso no se puso a prueba nunca. Ujú. Entonces, a lo mejor en este caso, mamá es de las que hace todo, supongamos, ¿no? Ella es la que lava, plancha, la que alista la comida, la que hace esto y aquello, ¿no? La predisposición
más enfocada del individuo, ¿cuál va a ser? El poco compromiso que tenga. ¿Por qué? Porque al momento de administrarle una tarea, tiene que asumir un compromiso. Al no poner en práctica el compromiso, entonces no lo asume cuando tenga que llegar el momento. Ajá. Muy bien, así de la psicología tiene mucha razón ese Gabriel. Así de, entonces sí, pues eso, bueno, es la disposición que se tiene dentro de la psicología contemporánea, ¿no? Muy bien, si me hacen hacer todo, bueno, algunos tienen el complejo de Cenicienta, pues. Entonces, de esta manera, más bien aparece el hecho en que la persona va a llegar a pretender hacer de todo. Pero claro, pues, entonces de ser así, se tiene su complejo de Cenicienta y son de las personas que realizan esto y realizan aquello. Puede suceder que no todo sea tan bueno, si bien es cierto, puede llegar a ser bastante favorable en el desarrollo de las tareas, puede ser de las personas que pretende abordar todo. Por ejemplo, han escuchado frases como, no, deja ahí, yo lo hago porque no va a quedar como yo quiero que quede. Entonces, esa frase es algo bastante particular que se va a llegar a presentar. Algunas mamitas lo habrán escuchado quizás en algún momento, ¿no? Claro que lo más adecuado que debería de ser, ¿no? Hazlo y bueno, lo haces a tu manera, pero al menos ya lo estás haciendo. Eso sería lo más apropiado, ¿no? Pero en algunos casos no es así, ¿eh? Claro, en algunos casos, no sé si a ustedes les ha pasado, tal vez que un pequeño tiene la iniciativa de querer lavar algo, limpiar algo, pero cuando mamá dice, no, después dejas todo mojado, no, pero después dejas más sucio de cómo se encontró. Entonces eso hace más bien que el individuo tenga menos iniciativa la próxima vez. Pero claro, entonces de esa manera es en donde la atribución de ciertas características es lo que va a llegar a caracterizar en ese campo del comportamiento. Reprime, claro, por supuesto. Quita la iniciativa. Eso es justamente lo que se va a llegar a dar, ¿no? Entonces, por ese lado, debemos de fortalecer y favorecer, sobre todo también dentro de ese sentido, ¿no? Estaría pasando iniciativa frente a culpa. Y bueno, claro, lo que sucede es que, bueno, si lo vinculan con Erickson, ¿no? Creo que por ahí va tu pregunta, mi querida Yandy Yanela. Sí, va por ese camino, ¿no? Si desde muy pequeño se llega a quitar la iniciativa, por supuesto, eso hace que más adelante ya no se fortalezca el comportamiento y por lo tanto, pues tiende a disminuir la probabilidad de que se siga dando. Ujú. Sí, sí, va por esa ruta, ¿no? Muy bien. Pero también aparece, estaría pasando iniciativas así de mi hijo querido, dice. Ah, ya, muy bien, ¿en serio? No, no lo mencioné. Ah, ya, listo, muy me dijo que ya, genial. Muy bien, no me di cuenta, de veras. Ya, listo. En la autodeterminación situacional, por ejemplo, en una de autodeterminación situacional, entonces implicaría la forma en la cual tenemos ciertas evidencias o ciertas situaciones, ¿no? Desconcentrándonos, sabía ahí. Entonces, es ahí donde se presentaría la autodeterminación situacional. Esta determinación situacional ocurre, o autodeterminación situacional, estaría dándose a partir de ciertos eventos de las cuales no están programados, pero que pueden llegar a influenciar de alguna manera también en el individuo o en el sujeto. Se llama autodeterminación situacional. Por ejemplo, el desencadenamiento de la pandemia ha llegado a desarrollar lo que se conoció como lo que se ha conocido como el síndrome de la cueva, ¿no? Donde las personas tienden a presentar miedo a poder salir a las calles, contagiarse de un nuevo virus, y personas que eran muy sociables, muy extrovertidas antes de la pandemia, después de la pandemia, o mejor dicho, después de la vacunación y qué sé yo, hay personas que aún así se resisten, por ejemplo, a poder salir, presentan temor a poder relacionarse también incluso con otros. A eso es parte de lo que ha dejado un acontecimiento circunstancial, que es la pandemia. Eso es autodeterminación situacional. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Yo todavía salgo con mi mascarilla, ya, correcto, bueno, como medida de prevención, ¿no? Pero sí, eso ocurre, ¿ah? Eso pasa. Entonces, eso viene a ser eventos circunstanciales. El fallecimiento de un ser querido, por ejemplo, ¿sí? Un abuso sexual, por ejemplo, eso también impacta en el individuo y puede llegar también, pues obviamente, a influenciar más adelante en su comportamiento social y también a nivel afectivo. ¿Ya? Entonces, esos son autodeterminación situacional. Son eventos que no están programados, pero que en algunos momentos nos toca vivir algún tipo de situación que marca nuestro desarrollo. Bien, componentes. Aquí tenemos entonces al temperamento y al carácter. Todos tenemos temperamento y carácter. De esta manera, es ahí donde nos damos cuenta
que cuando hablamos acerca del temperamento, corresponde hacia aquello que nos genera la disposición de comportamiento desde la infancia. Una pequeñita y su hermanito pueden tener temperamentos distintos, mientras la hermana es bastante sociable, interactúa, pregunta, participa. El hermano es más callado, sí, una personalidad pues así un poco más introvertida, ¿no? Medio fantasmal en las reuniones sociales y por lo tanto tiende a no vincularse con los demás. A pesar de ser hermanos de los mismos padres, tienen temperamentos distintos, ¿ya? Así es. La forma de ser de nuestros padres puede ser pasada a los hijos. Bueno, sí, claro, lo que puede suceder acá es que eso se hereda. Lo que se hereda viene a ser la predisposición biológica, como por ejemplo, si el padre es impulsivo, la madre es impulsiva, desde el punto de vista biológico, porque también hay una explicación social, puede llegar a transmitirse eso a través de los genes, sí, como por ejemplo la herencia respecto hacia el sistema límbico, que es lo que estaría generando en sí el comportamiento impulsivo. Sistema límbico, por esa razón. ¿Ya? Pero también el medio influye, claro, por supuesto, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque también puede ser aprendido por modelos, aprendizaje según Bandura. Hay alguien que puede aprender a reaccionar de manera impulsiva, ¿sí? A partir de lo que ha observado, claro, ¿no? Aprendizaje vicario, ¿no? Una forma de un aprendizaje vicario. Claro, así es, ¿ya? Muy bien, pero sí, pues estamos hablando solamente por un lado de el plano biológico. Eso es la parte del temperamento. Y esto, entonces, el temperamento, el hecho propiamente dicho del temperamento, no es ni bueno ni malo. Lo importante es cómo es que la persona se adapta y se acepta, sobre todo también acerca de sí mismo. Una persona que llega a ser impulsiva y se mantiene así, sí, tiende a mantenerse, solo que puede aprender a controlarlo. Puede aprender a controlarlo, pero no deja de ser así impulsiva. Bien. El temperamento entonces tiene que ver con esos rasgos. ¿Pueden haber personas que pueden llegar a presentar incluso ambas representaciones? Sí, por momentos hay personas que pueden llegar a ser tímidas, calladas, sociables, susceptibles, pero por otro lado tienden a ser enérgicas, impulsivas y por otro lado les gusta el dominio, les gusta el sometimiento. ¿También se puede dar eso? Sí, y es parte también del temperamento, ¿no? Por otro lado, el carácter es lo que llegamos a construir a partir del vínculo que tenemos con el medio social. Es ahí entonces donde nos damos cuenta dónde surge lo aprendido en el medio social, como los valores morales. Aparecerán entonces a partir de ello en el caso del carácter, lo aprendido. Y es ahí donde se estaría dando los aspectos morales, como por ejemplo, en este caso, el aprender a ser responsables, el llegar a ser cumplido, el ser sincero. Son aspectos morales porque uno no nace con esos valores, ¿no? Sino que se forjan a través de las relaciones sociales. ¿Bien? Entonces, en el caso del carácter, esto es lo que se construye para poder controlar al temperamento. El carácter es lo que finalmente controla el temperamento. Si no fuese por el aspecto social, entonces seríamos únicamente temperamentales y estaría regido el individuo más por el aspecto biológico, claro, como en el caso que ya habíamos narrado del caso de el niño salvaje de Aveyron. Recordaremos que eso lo vimos en el tema de desarrollo humano, el niño salvaje de Aveyron. Entonces, este pequeñito a los 10 años no llegó a ser socializado, no se socializó. Entonces, su comportamiento, ¿cómo era? Principalmente, pues, salvaje, primitivo, ¿no? Claro. Entonces, eso es justamente lo que se va a llegar a presentar, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es el temperamento y lo que viene a ser el carácter, ¿sí? Un pequeñito, por ejemplo, ahí está, la parte del temperamento, algo que tiende a ser sostenible en el tiempo. Las respuestas impulsivas, eso es el temperamento. Un pequeño, por ejemplo, ustedes conocerán o les ha pasado tal vez que hayan sido ustedes mismos, aquellos de los cuales de niños no les gustaba perder. Habían algunos de los que cuando perdían incluso hasta lloraban de cólera, de frustración, y no les gustaba perder. Eso pasaba a los 4 o 5 años. A los 10 años mantenían ese comportamiento. Estando ya en la universidad, cuando tienen un proyecto, lo realizan, lo corrigen nuevamente y dicen, no, esto no es, se han equivocado al momento de corregirme. No puede ser que haya sacado una nota tan baja. Y son personas que se autoexigen tanto porque no les gusta perder. Entonces, eso que tenían desde niños se puede seguir manteniendo incluso en la vida adulta. Eso es el temperamento. Ujú.
Eso es la parte del temperamento, ¿no? Por otro lado, en el caso del carácter, es lo que nosotros aprendemos, como por ejemplo, aprendemos a lo mejor a respirar para controlarnos, aprendemos a escribir qué es aquello de lo que hemos hecho bien y qué es lo que nos falta por desarrollar para poder ser mucho más objetivos y realistas sobre nuestras propias competencias. Entonces, ese es el carácter. El carácter me ha enseñado a ser más organizado. El carácter me ha enseñado a ser más organizado. ¿Por qué? Porque cuando no administraba bien mi tiempo, perdía la paciencia, me ganaba el temperamento. Pero cuando aprendo a administrar mi tiempo, me di cuenta ahora que aquello que puedo hacer de aquí a unos meses, puedo ir avanzándolo poco a poco. Entonces, de tal manera que al momento de juntar todas estas partes, finalmente termino concluyendo en la fecha establecida. Es así como yo controlo mis emociones. Entonces, si yo sé que soy de las personas que se estresa, explota rápidamente cuando algo no se desarrolla en el tiempo en que uno lo espera, el carácter nos ayuda a regularlo. ¿A través de qué? A través de una organización del tiempo, a través de una mejor toma de decisiones y múltiples otras formas. Entonces, es ahí donde estaría emergiendo, presentándose así el carácter. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese viene a ser el punto, ¿no? Entonces, todos vamos a tener de ambos. Temperamento es innato, el carácter es aprendido. Se forma y se construye a partir del proceso también de socialización. Pero una de las propuestas más interesantes sobre la personalidad va a ser la propuesta de el gran Sigmund Freud. Vamos a ver a continuación de qué se trata esta perspectiva de Sigmund Freud. Bien, a continuación entonces, hacer metacognición es un ejemplo de carácter. Ya sí tendría algún sentido, porque lo que pasa es que el carácter tiene que ver con la conciencia, está relacionado. En cambio, el temperamento no, uno reacciona de manera temperamental de forma no consciente. Claro. Ajá. Entonces el carácter sí está relacionado con la conciencia. De esta manera, el momento en el cual uno aprende a ser organizado, es porque llega a ser consciente de qué cosa es lo que más necesita, diferencia lo urgente de lo importante. Entonces, es ahí donde surge el carácter, ¿sí? ¿Ya? Muy bien, entonces, eso va a llegar a presentarse, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero sí están relacionados, sí están relacionados, ¿ya? Bien, una de las teorías que vamos a ver a continuación, una de las teorías más representativas de la personalidad, es la que viene con Sigmund Freud. Este personaje que ha venido en pregunta de examen de admisión el año pasado, vamos a verlo a continuación. Freud fue un psiquiatra y neurólogo, eh, el cual se centró en el tema de la personalidad, pero la personalidad no de las personas mentalmente sanas, sino de las personas que desarrollaron cierta patología. Por eso es que Freud decía de que todas las personas en mayor o menor medida van a tener entonces alguna patología. Sí, por eso es que para Freud no hay persona mentalmente sana. Todos tenemos algo de complejo, todos tenemos algo de enfermos, en pocas palabras, sí. Freud creía entonces que no habría esta forma de expresión de la no patología. Todos desarrollaríamos alguna patología. La idea es porque él al atender a múltiples pacientes, creía que la forma en la cual se expresa la impulsividad, por ejemplo,
podría tener niveles, pero al final es todo lo desarrollamos. Entonces, desde que una persona llega a estar enojada y rompe un objeto, hasta llegar a un nivel más alto donde alguien enojado mata a alguien, mata a otra persona. Entonces, esto le llamamos patología por el grado en el cual se expresa, que es mayor. Pero todos los tenemos al final, sí, todos reaccionamos de manera agresiva, todos podemos reaccionar de manera celotípica, todos podemos reaccionar entonces a nivel emotivo, pero que de en mayor o menor medida es lo que va a caracterizar a la parte patológica. ¿Sí? Entonces, así, el desarrollo de la personalidad está moldeada por fuerzas inconscientes de naturaleza sexual. En este caso, el término que Freud utiliza, que es el término de lo sexual, se refiere a todo aquello que va a generar condiciones de placer o instintos. Si hablamos acerca del placer, entonces esto correspondería hacia ese ámbito, ¿no? El aspecto del placer tiene que ver con el gusto, con el deseo. No solamente es el placer genital, el placer sexual tiene que ver también con algunas partes del cuerpo, como veremos luego llamadas zonas erógenas, como en la fijación oral, por ejemplo, donde el placer está al momento de succionar la leche materna. Y por lo tanto, el placer, mucho placer o muy poco placer puede generar una fijación a largo plazo. ¿Bien? Entonces, y para Freud, habían parte del cuerpo que nos generaban placer, a lo que él le llamó zonas erógenas. Y si hay demasiado placer o muy poco placer, disminuye este campo, ¿no? La naturaleza sexual, entonces, el placer o los instintos. Considero que la personalidad se forma y se desarrolla desde la infancia a partir de ciertos conflictos inconscientes, como por ejemplo el tan conocido complejo de Edipo, como por ejemplo así el tan conocido complejo de Edipo. Si hablamos entonces ahora acerca del complejo de Edipo, este viene a ser un conflicto que surge en la infancia y en este conflicto el pequeño tiene el deseo inconsciente de tener a la madre cerca, pero llega a tener un rival que es justamente el padre, ¿no? Claro, al momento de reprimirlo, porque concibe que tiene un rival, al momento de reprimirlo, de llevarlo en la parte más profunda de su mente, luego emerge para influenciar en el desarrollo de su personalidad. Muy bien, entonces, desde esta perspectiva de Sigmund Freud, eh, aparecerían los llamados instintos, los cuales van a llegar a ser también conocidos con el término de pulsiones, haciendo referencia a las manifestaciones instintivas que apela el individuo, como en el caso del Eros y en el caso del Tánatos. Esos son los instintos, instinto de vida y el instinto de muerte. Así considero que los intereses y las actitudes del hombre son desplazamiento de los instintos hacia nuevos objetos. En este caso nos encontramos con que el enojo se desplaza hacia el llanto y del llanto al grito y del grito hacia la destrucción. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a llegar a presentar cambios de manera, pues, altamente también significativa, ¿no? Para Freud, así es como nos damos cuenta de lo siguiente. Tipo de instintos. Tenemos a continuación el eros y el tánatos, decíamos, donde el eros viene a ser el instinto de vida. Este instinto de vida es la que mantiene la supervivencia del sujeto. Por ello, entonces, por objeto, se tienden hacia la supervivencia, como al momento de comer, al momento de beber, eso viene a ser el eros, aquello que va a mantener la supervivencia del sujeto, ¿no? Cubre así las necesidades de alimento, agua, aire, sexo también es parte del eros, y se orienta hacia el crecimiento y hacia el desarrollo. Entonces, en este caso es a lo que nos referimos. El eros es el instinto de vida y mantiene la supervivencia, ¿ya? Eso es lo que va a llegar a presentarse en ese caso, ¿no? Este eros además despliega lo que va a llegar a ser el placer. El eros despliega el placer. Esta pequeñita al momento de comer sus frutas llega a sentir placer. Ese placer se denomina la libido, que es la energía sexual. La energía psíquica que manifiestan los instintos, entonces es a lo que Freud le llamó así, ¿no? Libido, la cual se puede unir o invertir en objetos. Entonces, cuando la pequeña lleva
a notar de que estas fresas vendrían a ser la fuente de su placer, entonces las fresas quedan catectizadas por la niña. La catexia es el término que utiliza Freud para referir la forma como vincula la energía libidinal a un elemento determinado. Lo mismo ocurre en el complejo de Edipo, claro. ¿Por qué? Porque el pequeño llega a catectizar a la madre. Significa que a la madre le atribuye la experiencia libidinal, es decir, la experiencia placentera. De esa forma. El instinto de vida que Freud consideraba más importante para la personalidad, pues era el sexo, el mismo que definía, en términos muy amplios y sobre todo también bastante diferenciados. Esta energía es lo que se busca llegar a satisfacer también más adelante, ¿no? La energía libidinal. La forma de energía psíquica, que es la cual se manifiesta a través de los instintos de vida, que impulsan a una persona a conductas y pensamientos placenteros. Eso es lo que lo va a llegar a caracterizar, ¿no? Y por ende viene a ser el valor por lo cual se va a llegar a dar más adelante el desarrollo psicosexual, que lo veremos dentro de un momento. En el caso del tánatos, ahora que se vuelve el instinto de muerte, este tánatos o instinto de muerte corresponde a los impulsos inconscientes que busca satisfacer las pulsiones destructivas. El tánatos se caracteriza por ser destructivo porque implica las manifestaciones de fuerzas tales como tales como en este caso en las conductas de agresión, las respuestas destructivas que se pueden llegar a forjar para con otros, como el caso del desencadenamiento de una guerra, o probablemente cuando el pequeño llega a ser también un berrinche, el pequeño se tira al piso, grita, patea. El pequeño llega a presentar este tipo de comportamiento tanático, cuando se muestra el comportamiento destructivo. Este impulso entonces nos lleva a destruir, a conquistar y también a matar. Pero Freud creía que el tánatos también podía no solamente vertirse fuera del sujeto, sino que también estaría relacionado hacia el propio individuo. ¿Esto a qué lleva? Lleva hacia conductas autodestructivas. La expresión de conductas autodestructivas se daría no solamente en el comportamiento suicida, sino también en las conductas de autolesión. La persona cuando llega a autocriticarse de manera muy severa, es también ello manifestación del tánatos. El tánatos entonces va a estar referido a partir de ello. En su primer estudio, Freud llega ahora a dividir a la mente. Y Freud a la mente la divide en el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Cuando hablamos acerca del consciente, viene a ser la parte de la mente que entra en contacto más bien con el medio. Esta es con la cual nosotros nos damos cuenta que es de día o es de noche, hace frío o hace calor, quién está a tu lado, eso es el consciente. Entra en contacto con la realidad. Pero también, por otro lado, nos referimos que aquí es donde se va a llegar a encontrar el contacto que tenemos con el entorno. Pero en el preconsciente, ahora es donde se encuentran un almacén de recuerdos, un almacén donde se encuentran recuerdos de fácil acceso, a la cual podemos llegar a decir nosotros entonces nuestros datos autobiográficos. Se refiere entonces ahora hacia datos autobiográficos. ¿Cuáles vienen a ser nuestros gustos y preferencias? Eso está en el preconsciente. ¿Qué es información de la cual no tenemos conciencia en este momento? Pero al momento en el cual se nos solicita, podemos ser conscientes de ello. Entonces, ¿dónde estaría el preconsciente? Parte de la mente, que es el almacén de los recuerdos. Es aquí entonces donde las percepciones y los pensamientos, en los cuales no estamos conscientes en el momento, pero que podemos traer fácilmente por ello a la conciencia. Pero por otro lado, en el inconsciente, aquí es donde se van a llegar a encontrar más bien los recuerdos y los deseos reprimidos. Este es el punto focal entonces de la teoría psicoanalítica. En sus vastas y oscuras profundidades albergan también los instintos, esos deseos y anhelos reprimidos que dirigen nuestro comportamiento.
Los miedos que nosotros experimentamos desde la infancia vienen ahora a presentarse aquí. Una pequeña, por ejemplo, puede llegar a sentir miedo porque sueña que hay unas manos que llegan a salir por debajo de su cama y la quieren atrapar. Ella tiene este sueño, pero el sueño simboliza que se puede llegar a sentir observada a lo mejor en el salón de clase. Una profesora llega a ser muy drástica, muy severa, y siempre está pendiente de los errores que cometen los niños para llamarles la atención. Entonces, esta pequeñita puede estar mostrando, puede estar evidenciando este tipo de comportamiento. Entonces, al momento de presentarse los sueños son formas en las cuales se expresa el inconsciente. ¿Bien? El inconsciente entonces contiene la principal fuerza motora de todas las conductas y es el depósito de las fuerzas que no podemos ver ni controlar. ¿Bien? Entonces, el inconsciente viene a ser esta forma. El inconsciente contiene a los recuerdos, a los miedos y a los deseos reprimidos, desde las etapas más tempranas de la vida. En el inconsciente encontramos, por ejemplo, situaciones tales como eh, los complejos como el complejo edípico, un conjunto de recuerdos y deseos reprimidos. Contiene los impulsos instintivos, como en el caso del Eros y en el caso del Tánatos, que eso ya lo hemos visto hace un momento. Pero ¿cómo se expresa? ¿Cómo se manifiesta el inconsciente? Tiene varias expresiones, pero al menos veremos alguna de ellas. Entre ellas tenemos los sueños. Vienen a ser estas representaciones mentales que expresan miedos y deseos reprimidos no aceptables por el sujeto. Como por ejemplo, un sujeto al momento de ir a dormir sueña que a una imagen masculina está que lo acecha. Dentro de 2 días va a pasar por una entrevista de trabajo y se siente observado. Ya postuló 3 veces a la misma empresa y la persona que llegó a evaluarla lo llegó a desaprobar. Sus temores, sus miedos lo llevan a formar una imagen, como si alguien estuviera acechándolo. Eso es porque se siente observado de forma acérrima cuando va a llegar a brindar sus conocimientos y experiencias laborales. Por otro lado, los actos fallidos van a llegar a ser otras manifestaciones inconscientes de los deseos, miedos y conflictos, pero sin la participación de imágenes mentales. Aquí donde estarían surgiendo ahora los lapsos. En este caso, hablar acerca de los lapsus linguis es el error al hablar. Ocurre cuando nosotros cambiamos un término por otro o incluso llamamos a una persona con un nombre diferente. Para Freud ocurre que esto sucede porque se presentaría un conflicto de naturaleza inconsciente. Probablemente estamos pensando en la persona que llegamos a confundir con el nombre. Tal vez hay un conflicto que aún no se ha resuelto y eso nos hace estar alerta para tener que hacerlo, entre otros. El lapsus linguis se refiere hacia el error al hablar. ¿Ya? Muy bien. Y por otro lado, es donde surgirían también otro acto fallido, van a ser los olvidos, en donde esto coincide con el mecanismo de defensa. Como por ejemplo en este caso, alejando de la conciencia información que finalmente nos estaría generando angustia. Claro, ¿no? Entonces se estarían generando así angustia. Entonces, de esta manera, una joven le puede parecer muy angustiante tener presente cuando tiene que ir a su próxima cita con el médico. Termina olvidando que tiene que ir, porque inconscientemente no desea llegar a enterarse de que puede tener una enfermedad incurable. Eso implicaría entonces dentro del ámbito de los lapsus, ¿no? Así es, ¿listo? Sí, no, Freud consideraba que la parte del comportamiento homosexual era una patología. No llegó a investigar más acerca de ello. Podría ser una suposición, pero no, Freud no ahondó en el comportamiento homosexual, ya que se creía en su tiempo de que era una patología. Estaba dentro del campo de una patología.
Eso vendría a ser, ¿no? En un complejo edípico puede llegar a darse a largo plazo, claro, o sea, puede que no se supere. Y al no superar el complejo edípico hace que el individuo más adelante desarrolle un gusto, placer psicológico también por alguien que sea muy parecida a la madre, sobre todo en el trato, en el comportamiento, en la parte afectiva. Muy bien, de esa manera, ¿no? Y en la segunda tópica es donde vienen a continuación los tres elementos que identifican el ello, el yo y el superyo. Aquí, cuando hablamos acerca del ello, el ello viene a ser a continuación nuestra parte, en nuestro lado placentero, instintivo y sobre todo también de carácter irracional. Aquí está presente del nacimiento el ello. Lo tiene un infante cuando llora para que le puedan dar de lactar. Contiene al eros y contiene al tánatos, por lo tanto también se presentan las respuestas agresivas. También se van a presentar las respuestas agresivas. Y por otro lado, también se rige por el principio de placer y el proceso de pensamiento primario que vendría a ser la fantasía. El ello o que plantea este autor considera Freud que hablar acerca del ello es referirnos hacia un conjunto de comportamientos instintivos e irracionales. Cuando no se satisfacen del todo, surge más bien el proceso de pensamiento primario. Llega a presentarse el principio entonces de placer, el ello. El ello, a través del proceso de pensamiento primario, llega a pretender, a través de la fantasía, cubrir ciertos vacíos. En este caso, el proceso de pensamiento primario estaría relacionado con el hecho de poder llegar a elaborar imágenes mentales. Tal vez a alguno le haya sucedido que cuando llega a estar en el carro, a lo mejor va a bajar en un paradero en particular, pero el conductor sigue avanzando. Cuando el estudiante se enoja, se molesta, baja hasta después de un paradero más, ella luego de camino o de regreso, viene a su mente lo que pudo haberle dicho, lo que pudo haber hecho y no lo hizo en su momento. Eso es un proceso de pensamiento primario, ya que se centra en la fantasía. Bien, entonces, al momento de comer, al momento de beber, al momento de dormir, ¿qué estamos satisfaciendo en ese momento? El placer, o sea, al ello. Claro, incluyendo obviamente el placer sexual. El yo, por otro lado, es un lado consciente. Ujú. El yo, por otro lado, es un, es un lado consciente. Y este es aquel que permite pensar antes de actuar. Por lo tanto, va a llegar a solucionar problemas, evaluando situaciones como el pro y el contra. Bien, en este caso entonces, al momento de tomar decisiones, lo hacemos con el yo. Ujú. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, en este caso, va a llegar a presentarse estas condiciones. Busca regular y posponer la demanda del ello. Sí, el yo es la que tiene que controlar al ello. El ello puede convertirse en un caballo de bocado. Por lo tanto, que es necesario tener que controlar sus manifestaciones. ¿Ya? Muy bien. Y se rige por el principio de realidad. ¿Por qué? Porque busca acercarse hacia la forma correcta de actuar. Por esa razón, entonces, es donde se estaría dando, ¿no? Pero existe también un yo que es un yo inconsciente. ¿Bien? Hay un yo, hay otro yo, pero que es un yo inconsciente, que eso lo veremos dentro de un momento. El super yo viene a ser nuestro lado moral ahora. El super yo como nuestro lado moral es la que nos dice cómo deberíamos de actuar en función a lo correcto. El super yo juzga nuestros actos porque se enfoca hacia poder actuar en base al ego ideal o ideal del yo. De esa manera, entonces, nos damos cuenta de que poder actuar de manera correcta es en función a lo que nos juzga la forma de comportamiento. El ego ideal o
ideal del yo o super yo, se desarrolla en las etapas tempranas de la vida, porque aprendemos acerca de no debemos de engañar, no debemos de coger lo ajeno, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, eso justamente va a llegar a ser el plano, ¿no? El super yo va a ser también regido por el principio de perfección. Si hablamos entonces acerca del principio de perfección, se refiere hacia llegar a ser lo correcto. Eso es lo que va a suceder. Ahora, cuando aparece un conflicto entre el ello y el super yo, ¿ahora qué surgen? Surgen los mecanismos de defensa. Claro, ¿no? Si el hermano mayor golpea al hermano menor, afloró su ello. Claro que la parte instintiva, tanática. Pero cuando el hermanito se queda llorando en su habitación, voltea y lo ve al hermanito con los ojos llorosos, le genera el sentimiento de culpa por lo que hizo hace un momento el hermano mayor. A eso se le llama superior, la participación del superior. Pero también, por otro lado, otro elemento clave es que al momento de darse este conflicto entre el ello y el superior, se busca atenuar la angustia. Y la angustia es a lo que se va a conocer como los llamados mecanismos de defensa. Claro, como por ejemplo en este caso tenemos a la negación. Para disminuir el nivel de angustia generada por el conflicto entre el ello y el superior, bueno, pues entran a tallar a continuación los mecanismos de defensa. Los mecanismos por eso son conscientes, son inconscientes y atenúan la angustia. Entre los principales mecanismos de defensa tenemos a la negación, que consiste en no reconocer. En este caso, por ejemplo, Eduardo señala que no lanzó la pelota de papel contra su compañero cuando en verdad así lo hizo. Negación. Racionalización consiste en justificar una situación para ocultar los motivos reales de los actos. Claro, ¿no? No soy celoso o desconfiado, solo que la sigo por si alguien la salta. Es una racionalización, se está justificando. Proyección le atribuye a lo demás aquello que no aceptaría de sí mismo porque genera angustia. En una regresión realiza conductas que anteriormente ya habían sido superadas, como por ejemplo el dormir con los padres, ya dormía solo, se entera de que está por nacer su hermanito y el pequeño vuelve a dormir con los padres. En regresión. En una represión consiste en los olvidos, consiste en olvidar aquello que genera angustia, como por ejemplo, a lo mejor olvidar que hay que llevar el DNI el día del examen de admisión. Hay chicos que llegan a olvidar que tienen que llevar el día del examen su DNI. Claro, y lo olvidan ¿por qué? Porque le genera alto nivel de estrés. En el caso de una sublimación, mecanismo de defensa más bien, en la que la persona llega a realizar una conducta socialmente aceptable. Y esta conducta socialmente aceptable es aquella donde se puede llegar a manifestar los impulsos reprimidos. Como por ejemplo, en este caso, a través del boxeo. ¿Es aceptable poder llegar a responder con golpes contra el otro? Claro, pero a partir de ese tipo de actividad se pueden llegar a ir manifestando los impulsos instintivos destructivos. Ujú. En el caso de una formación reactiva, consiste en realizar lo contrario de lo que realmente se experimenta. Una joven, a lo mejor, ella no es de agradarle el poder estar con niños. Sin embargo, cuando va a la casa de su tía, llega a compartir con sus sobrinos. Formación reactiva, dibuja una sonrisa cuando en verdad no está sintiendo felicidad. Ujú. En el caso del desplazamiento, es cuando dirige los impulsos tanáticos o destructivos hacia otros focos. Una joven, cuando llega a sentirse frustrada porque no le sale un ejercicio, rompe su hoja, muerde el lápiz. Eso se llama desplazamiento, porque los impulsos instintivos o agresivos estaban representados de esta manera. Ernesto también, quien tuvo dificultades en su trabajo, llega a su casa y discute con su esposa acaloradamente. Claro, ¿no? Eso es lo que va a llegar a suceder. En esta imagen podemos llegar a apreciar la primera y la segunda tópica. Como pueden ver,
aquí podemos apreciar al consciente, al preconsciente y al inconsciente. Y por otro lado tenemos al ello, al yo y al superyo. ¿Eso significa que el yo tiene los tres lados? Sí. Tiene un lado consciente, que es la que nosotros nos hemos referido, y el lado inconsciente, donde están los mecanismos de defensa. Pero también el yo presenta al preconsciente. El yo entonces presenta al consciente, al preconsciente, y también tiene otro lado que es el lado inconsciente del yo. El ello es totalmente inconsciente, no hay conciencia del ello. El ello va a llegar a ser totalmente inconsciente, como podemos apreciar. Y el super yo va a llegar a presentar de la misma forma también la parte consciente, pero sobre todo el inconsciente, lo que más caracteriza al super yo. Tiene un lado preconsciente y un lado consciente, por eso que podemos llegar a ser conscientes de lo que estamos experimentando, en este caso, al momento de hacer lo correcto, por ejemplo, ¿no? Al momento de hacer lo correcto, sí. Esa voz que nos dice hacer lo correcto es la del super yo, donde el super yo, lo que tenemos almacenado sobre cómo actuar de manera correcta está en el inconsciente. Claro, ¿no? Y que luego se puede volver consciente o se puede hacer consciente de la información. Muy bien. Entonces, de esta manera es aquí donde encontramos estos elementos, ¿ya? Muy bien, entonces esta imagen nos ayuda a graficar o a representar la relación entre la primera tópica con la segunda tópica. Primera tópica y segunda tópica. ¿Ya, muchachos? Muy bien. En cuanto al desarrollo psicosexual, Freud consideró que habían parte de nuestro cuerpo que nos generaban placer, a lo que él llamó zonas erógenas. Podemos sentir placer entonces en la boca, y es ahí donde va a buscar luego el individuo satisfacer algún tipo de placer oral, al momento de beber, al momento de fumar, entre otras. Entonces, Freud concibió de que la zona erógena era una parte del cuerpo que nos generaba placer. Ajá. Pero, ¿qué pasaría si hay demasiado placer? Cuando hay demasiado placer, entonces, hacia una parte o una zona erógena se produce una fijación. Por eso, si el pequeño siente placer al momento de lactar, fase oral, sería una fase oral. Pero si hay demasiado placer, se puede producir una fijación oral. Entonces, de ser así, aparecen comportamientos bien diferenciados, como por ejemplo, en la fase oral, dice Freud, esta se desarrollaría de 0 a 18 meses. De 0 a 18 meses, donde la fuente de placer, pues, es la boca. Esta fase se llama oral incorporativa o pasiva, porque consiste en comer, chupar, beber, pero en este caso, las personas tienden a desarrollar una personalidad de haber una fijación. Claro que sí. Y es aquí donde encontramos hacia el optimista, el que depende, entonces, con tendencia a fumar, dependiente, pero con tendencia a fumar, parlotear o besar. En una fijación a nivel oral, la persona tiende a presentar este tipo de comportamiento. Bien. A nivel sádico, el placer está al momento de llegar a morder. Y si hay placer a nivel sádico, ¿cuál vendría a ser entonces la tendencia psicológica? A mentir, a ser pesimista y a agredir verbalmente. Y también hacia el hecho de llegar a agredir verbalmente, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos acerca de la etapa oral o fase oral. Bien, la fase oral vendría a ser ello, ¿no? Características muy interesantes. En el caso de la fase anal, el placer está al momento de evacuar las heces. Pero también podemos encontrar dos momentos, en la oral retentiva
y el anal expulsivo. En el caso del anal retentivo, el placer está más bien en retener las heces. Y así como retiene las heces, retiene el dinero. Por lo tanto, ¿quién está ahí? El tacaño. Llega a encontrarse allí, llega a presentarse también ahí el celoso, ya que llega a retener a la pareja. El celoso, el vanidoso, el ahorrativo, por ejemplo, ¿no? Ahí también se encontrará el ahorrativo. El vanidoso, decíamos, ¿no? El posesivo, claro. Entonces, es ahí donde vamos a llegar a encontrar esa característica, ¿sí? Etapa anal. En la etapa anal expulsiva es más bien donde aparece como fijación el ser un despilfarrador. Es todo lo contrario, ¿no? Es la persona que llega más bien entonces a derrochar dinero. Despilfarrador, agresivo y desordenado. Entonces todo lo contrario al primero, sí. Entonces, eso se daría en el caso de una fijación a nivel anal. Es una fijación anal. Fijación anal. En una fase fálica, el placer está en los propios genitales. Por lo tanto, el individuo siente placer al momento de tocarse los propios genitales. Claro, en el caso del clítoris, en el caso del pene. Y por tanto, también hay una tendencia a ser muy narcisista, así como también tendencia a seducir y a enamorar. Aquí aparece la tendencia a llegar a seducir y a enamorar. Esa es la fase, ¿no? Los principios entonces se daría por ello, ¿no? Tendencia a ser narcisista, así como seducir y también enamorar. Complejos. ¿Qué complejos tenemos acá? Bueno, pues tenemos el complejo de Edipo y el complejo de castración, así como también el complejo de la envidia del pene. Aquí es donde surgen los complejos. Ya sabemos el complejo de Edipo, que se da en el caso del niño, y el complejo de Edipo femenino, a lo que Jung le llamó el complejo de Electra. El término de complejo de Electra no proviene de Freud, sino que proviene de Jung, que fue su seguidor, fue su discípulo. Y a partir de él es cuando se entiende el complejo de Electra, que es lo mismo que le estaría sucediendo, solo que en el caso de las niñas. La niña tiene el deseo inconsciente de tener al padre y reprime también eso por la madre. El complejo de Edipo, entonces complejo de Edipo femenino. En el complejo de castración aparece porque el niño siente miedo a que el progenitor le pueda cortar el miembro viril. De acuerdo con Freud, esto estaría sucediendo porque el pequeño, como ya ha aprendido, cree que las niñas no tienen pene porque se los han cortado. Y cree entonces que a él también le podría suceder lo mismo, al enterarse de sus deseos por la madre. Esto corresponderá entonces hacia el complejo de castración. Y en el complejo de la envidia del pene, según Freud, se daría en las niñas, al momento en el cual ellas no tienen un miembro viril, no nacieron con un miembro viril, inconscientemente lo desearían. ¿Y cómo se expresa ese deseo? A través del hijo varón, porque al desear al hijo varón, entonces va a llegar a traer consigo y se sentirá completa, desarrollará un sentido de poder. Eso se daría en cuanto a la etapa fálica. En la etapa de latencia, es más bien cuando disminuye la energía libidinal. Claro, ¿no? La etapa de latencia disminuye más bien la energía placentera. Y aquí sucede que no hay atracción, no hay deseo sexual. Claro, acá en la fiesta de promoción de primaria, los niños por un lado, las niñas por otro lado. Aquí entonces no hay un gusto, ya no hay una tendencia de un acercamiento, no, etapa de latencia. ¿Ya? En la etapa genital, más bien luego surge la libido o la energía sexual. Surge la libido o la energía sexual. Cuando esto sucede, aquí ya surge el enamoramiento, surge la atracción por el sexo opuesto. Surge entonces de esa manera el enamoramiento. ¿Ya? Esto que implicaría la zona genital, esa es la parte genital.
¿ya? Donde aparece entonces la atracción hacia el sexo opuesto. Surge nuevamente la libido, la madurez sexual y la atracción pues hacia el sexo opuesto, ¿no? Etapa genital. Esa será la etapa genital. Muy bien. Entonces, es ahí donde vamos a encontrar todos estos elementos, ¿no? La fase oral, anal, fálica, latencia, dijimos, y genital. En este caso, entonces, esta es otra de las teorías que para Freud van a llegar a ser altamente explicativas para poder comprender cómo es que se estaría dando, cómo se estaría generando la personalidad. Las fijaciones vienen a ser entonces el sentido más representativo para poder llegar a comprender cómo se está desarrollando así pues nuestra personalidad. ¿Ya? Muy bien, entonces esto corresponde hacia el desarrollo psicosexual. Un ejemplo de la etapa de latencia. Claro, en la etapa de latencia, por ejemplo, cuando decíamos en la fiesta de promoción de primaria, los niños pueden estar aparte con las niñas y no es que haya un deseo, no es que se busquen, no es que te invito a salir, no hay un deseo, no hay placer sexual. Esa es la etapa de latencia, porque en esta etapa no hay energía sexual, disminuye, mejor dicho, la energía sexual y hace que no haya atracción, no haya deseo o placer por el sexo opuesto. ¿Ya? Esa es la etapa de latencia. ¿Correcto? No hay placer y no hay deseo. ¿Cómo lo podemos ver en la imagen? Pues, ¿no? La pequeñita se le acerca, dale un beso. Y el chiquito comienza, se corre, ¿no? Se aleja. Claro, ¿por qué? Porque no hay placer, no hay deseo sexual. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, de eso es justamente de lo que se está llegando a expresar, ¿no? Muy bien, jovencitos. Ajá, excelente. Muy bien. A ver, a continuación, vamos a revisar, a ver, déjenme dejar de compartir un ratito este contenido. Bien, a continuación, ¿se puede captar la imagen que se está llegando a proyectar? Ya, listo, genial. Entonces, vamos rápidamente hacia el desarrollo, pues, ya de nuestro material, ¿no? Y para lo cual vamos a ir revisando también a continuación. Muy bien, para ello entonces tenemos ahora un siguiente texto, ¿no? En el cual vamos a ir revisando lo siguiente. Dice, a ver, el amor se desenvuelve en torno a la creencia, el encuentro y la palabra. El amor, entre otras cosas, es una creencia en la que se está al modo en el que Ortega contrapone las creencias a las ideas, que se tienen sin llegar a estar en ellas. En ese sentido, el erotómano tiene creencias, no ideas. Tiene creencias, dicen, ¿no? No ideas. Posee certezas. Cuando hablamos acerca de la condición erotómana,
¿A qué se refiere entonces? Es la condición en donde el individuo puede llegar a exacerbar su condición, ¿no? Ajá. El erotómano dice posee certezas, firmezas. Sabe que es amado sin lugar alguno para la duda. El neurótico, en cambio, se instala en el territorio de las ideas cuando se enamora. El trabajo del enamoramiento no es otra cosa más que un esfuerzo de suposición. Se espera amar y ser amado. El trabajo de enamoramiento no es otra cosa más que un esfuerzo de suposición, dice, ¿no? Se espera amar y de ser amado. Es una mera hipótesis. Y como tal, todo lo que gana en claridad lo pierde en firmeza. Se duda. Luego hay más de una opción posible. Está presente la idea del enamoramiento, pero el sujeto nunca llega a estar dentro de ella, hecho que solo se vuelve posible cuando la idea amorosa ya es creencia delirante. La única experiencia neurótica de la que la pasión puede llegar a sostener al sujeto al modo de una creencia, la única excepción que no desemboca en el delirio es el amor verdadero. Del amor no se duda porque no es necesario enfrentarlo con el otro. No hay una segunda opinión. El sujeto se conduce con su amor como en el resto de sus creencias, teniendo automáticamente en cuenta que todo su comportamiento, aunque no necesite pensar en ello para hacerlo. Y por este motivo, el amor se comporta como una creencia limítrofe entre la certeza psicótica de la erotomanía y la duda neurótica del enamorado. Muy bien, para ello entonces tenemos ahora, de acuerdo al texto, que se puede señalar de acuerdo con el erotómano. De acuerdo como lo señala el texto, el erotómano es la persona que tiende a asumir firmezas, no creencias, no suposiciones, sino certezas. Entonces, ¿qué significa si un erotómano llega a presentar certeza, convicción, seguridad? ¿Qué estaría expresando? Entonces, en este caso tenemos buscar justificar su neuroticismo en base a nuevas ideas sobre el amor. No, no hay una tendencia neurótica en este caso. Considera el amor verdadero como digno de sacrificio, modificando sus creencias e ideas. Al contrario, es lo que ella está transmitiendo, expresando a través de su comportamiento. Entonces, en este plano, considera el amor verdadero como digno de sacrificio, presenta ideas delirantes de carácter neurótico sobre la creencia, sobre el amor. Ujú. Presenta creencias rígidas sobre el estado del amor que presenta hacia su persona. Presenta idea de adaptación. Aquí el erotómano no es adaptativo. El erotómano tiene una condición muy rígida, por eso dice posee certezas. Ah, entonces de ser así, ¿qué lo estaría definiendo? De ser así, entonces, ¿qué lo estaría definiendo? Pues, claro, ¿no? Sería alternativa, letra D de dado. Presenta creencias rígidas sobre el estado del amor. Ujú. Esa vendría a ser la condición, ¿no? En eso se va a caracterizar el erotómano. Eso es justo lo que va a llegar a presentar el erotómano. Se puede deducir del texto que el neurótico, ¿qué pasaría más bien con el contrario, ¿no? El neurótico. Entonces se puede deducir del texto que el neurótico, ¿qué pasa con el neurótico? Se manifiesta como un enamorado en medida en la que no puede controlar sus ideas delirantes y sus creencias psicóticas. El neurótico no es psicótico,
¿no? Son dos expresiones distintas. No asumiría la creencia delirante de estar enamorado, puesto que no está inmersa en ella. Ujú. Claro, lo que pasa es que no forma la idea de una condición de la cual no creen. Por lo tanto, sí tiene sentido. Se sentirá en la capacidad de amar siempre que desee construir nuevas creencias sobre sí mismo y sobre el ser amado. En el enunciado no refiere ningún tipo de intencionalidad de esa forma. Establece la forma de amar y a partir de las ideas psicóticas transformar las ideas delirantes. No pertenecería a ello. Asumiría la idea de estar enamorado sin un fundamento realista. Entonces, según el texto, ¿cuál es la referencia más importante? Claro, ¿no? La idea está en que no asumiría la creencia delirante de estar enamorado, puesto que no está inmersa en ella. Muy bien, para ello entonces es lo que estaría caracterizando la condición neurótica, ¿no? Característica del sujeto. Se puede corregir del texto que el amor verdadero, ¿qué característica tendría un amor verdadero? El amor verdadero sería, digamos, un amor ideal de la cual no se basa en los extremos. La erotomanía es la creencia absoluta. El neuroticismo es poner en duda. Entonces, ¿quién estaría en el medio? El enamoramiento romántico. Entonces, de esta manera, un amor verdadero ya no es ligado a los extremos, ni la erotomanía, ni tampoco el neuroticismo. Entonces, ¿cuál sería lo más apropiado? El medio de ambos. ¿Cuál sería? En este caso, la forma como oscila entre una condición y la otra. En este caso, entonces nos damos una representación muy puntual acerca de lo que va a llegar a ser el sujeto. Y en este caso, ¿cuál vendría a ser el campo principal? Aquí de lo que nos damos cuenta es que en cuanto se siente, en cuanto siente, en cuanto a lo que siente, oscila entre la duda y la certeza, manifestándose en las formas distintas del complejo actuar. Ujú. Del complejo actuar de la persona enamorada. Ese es el amor verdadero. Entonces, ¿esto qué indica? Es un indicador de que los extremos no son convenientes para poder llegar a expresar en sí al individuo, sino la manera como se dibuja en el medio de ambas. Ujú. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder, ¿no? La fijación no se revierte, es permanente. Claro, así es, eso es permanente. La fijación no puede llegar a revertirse porque la fijación viene a ser más bien una de las formas en las cuales el sujeto manifiesta o expresa lo reprimido también como parte del deseo sexual que vendría a ser lo placentero. No se reprime eso, va al contrario, va a llegar a mantenerse a largo plazo. Así es, ¿ya? Listo, claro. La persona puede aprender a controlar tal vez, pero va a buscar algunas otras formas de satisfacer la parte oral, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es lo que va a llegar a suceder. Muy bien, entonces en otras formas también puede cambiar, puede transformarse la manera de buscar satisfacer esas condiciones, pero a la larga no ocurriría, ¿ya? Hacia a la larga, perdón, se van a mantener, mejor dicho, ¿no? Así es, ¿ya? Listo, muy bien, muchachos, excelente. Muy bien, a ver, bueno, acá tenemos otro textito más, pero creo que no nos va a dar tiempo para poder abordarlo. Listo, en la parte de su material que les voy a estar enviando, ahí también les voy a estar subiendo la parte de las claves más bien, ¿ya chicos? Porque no nos va a alcanzar el tiempo para poderlo revisar esta parte del texto más bien, ¿listo? Pero igual se les vaya a llegar a presentar igual la parte de las claves, ¿no? Lo que pasa es que el tema ha sido bastante amplio, sobre todo más la de Freud, ya no nos ha dado tiempo para poder terminar, ¿ya? Pero igual las claves se las voy a proporcionar más bien. ¿Ya, chicos? Listo, muy bien, jovencitos. Hasta ahí vamos a llegar entonces. Un gusto y sigan repasando todo este contenido para que les sea también más fácil el momento de revisarlo.